Right, not too hot. So before we start, generate great motivation. Vamos a comenzar generando una gran motivación. Yeah, so a bit warm. But yeah, as a part of Casa, we say normally we purify negative karma by, undergoing hardship. So you can think we purify the negative karma, hell, hot. Bueno, para enfrentar el calor, podemos pensar que estamos purificando karma negativo. El karma negativo de los reinos infernales, donde hace mucho calor también, pero podemos tomárnoslo con esa actitud. So the great masters of the past, when they face difficulties like a sickness or climate too hot or too cold or not enough food, or they think great, kind of obstacles, purification. Los grandes maestros del pasado, cuando enfrentaban dificultades, problemas, obstáculos como el exceso de calor o pasar mucho frío, no tener comida suficiente, decían, ¡wow, estupendo! Obstáculos, vamos a purificar. Yeah, but we mostly think, oh no, I don't want this. Pero nosotros normalmente pensamos, oh, no quiero esto. Yeah, so that's kind of the mental attitude is very important, right? That if you are in situations you cannot change, like when it's too hot or when it's too cold, right? When you cannot do anything about it, then the only thing you have left is your mind, right? So then in those cases, mind training can be very helpful. La actitud mental es muy importante aquí. Ante situaciones frente a las que no puedes hacer nada, como cuando hace demasiado calor o demasiado frío, no lo puedes cambiar, solo te queda tu actitud mental, tu mente, y a ese respecto el entrenamiento mental es algo clave. So that we can see in the tradition quite clearly that even people who were imprisoned in occupied Tibet, right, who had to undergo a lot of torture, in prison, and not just for a few days, months, or sometimes years. So I have many friends, and also few of my teachers. They underwent a lot of kind of difficulty for years, right? Torture, but they couldn't do anything about it at that time. Yeah, but they only have the mind left, and then they knew how to deal with it. And then the majority doesn't have this post-traumatic stress disorder, right? It's very interesting. Yeah. Hay ejemplos de esto que decimos en muchos tibetanos que han estado presos en cárceles chinas y sometidos a torturas durante mucho tiempo, algunos durante años. Tengo amigos personales, incluso algunos de mis maestros que han pasado por estas situaciones tan difíciles en las que no podían hacer nada para cambiarlo, solo les quedaba su entrenamiento mental, su desarrollo mental, y es sorprendente la actitud con la que pasaban por todas estas dificultades tan horribles, y además como después de eso la actitud positiva que seguían teniendo, donde hay muy pocos casos de situaciones de estrés postraumático con los presos tibetanos que han estado sometidos a tortura. So then you can see the power of the mind in very difficult circumstances and how to deal with it. Puedes ver el poder de la mente para enfrentarse o para lidiar con situaciones muy difíciles. Yeah, so then a little bit of a difficulty of a bit too hot for that's peanuts, right? Así es que, bueno, no es gran cosa, ¿no? El tener que enfrentarnos aquí a un poquito de calor. Peanuts, you have to also, right? In Spanish, how do you say it? No, it's like something that it's not a big deal. But we don't have the same that expression. Yeah. Okay, so Casa. Yeah. ¿Importa un pepino? No, we don't say it's like it doesn't matter a cucumber. It has nothing to do with the sense. Yeah. It's pretty similar. It's no big deal. Yeah. It's important. Yeah, every language has its own. Yeah.
Okay, so that's kind of, then you can see the power of the mind, right? That's actually mind-boggling, this Mhm. kind of trainings. Es alucinante el poder que tiene una mente bien entrenada. Yeah, so let's go back to the topics what we discussed this morning, and then yeah, continue. Bueno, vamos a volver y a continuar con los temas que hemos tratado esta mañana. Yeah, so this morning we talked about the potential of change, right? Or the possibility of change because of the afflictions can be taken away, right? We discussed. Esta mañana hemos hablado de nuestro potencial y del potencial que tenemos también para eliminar las aflicciones. Yeah, so that the afflictions are not an innate part of the mind, we saw, and that afflictions, they depend, of course, on conditions, and they're not in constant reality, yeah? Because of those three reasons, we can actually eliminate them. Las aflicciones no forman parte innata de la mente, dependen de causas y condiciones que además no están en concordancia con la realidad. En base a esas tres razones pueden ser eliminadas. And then we saw, you know, that we have a kind of a Buddha potential by nature, and a Buddha potential has to be developed. Y tenemos además ese potencial búdico por naturaleza y el potencial búdico que debe ser desarrollado. So then we have these two potentials in ourselves, but in order to develop the Buddha potential, the Buddha potential has to be developed, we have to depend on teachings and a teacher. Estos dos potenciales están en nosotros, pero para poder desarrollarlos, para poder desarrollar ese potencial hacia la iluminación, el que debe ser trabajado, para eso necesitamos enseñanzas y alguien que nos transmita la enseñanza. So then we saw that the teachings of the Lamrim, right, is a kind of an authentic source that gives a very sophisticated kind of system to give us the methodology, right? And then we depend on the teacher. We should examine if that teacher has the qualifications set out in the Lamrim. That's very important. En cuanto a las enseñanzas, hemos visto que el Lamrim es un conjunto es un sistema muy sofisticado de enseñanzas que presenta de manera estructurada y sistemática todas las prácticas, el camino a seguir hasta la iluminación, y que además surge de una fuente válida, de una fuente pura. Eso por un lado. Y en cuanto al maestro, hemos también analizado las características que debe tener un maestro en el que nos confiáramos para aprender sobre el Lamrim. Yeah, and then we went over the qualifications of the teacher and the qualification of the student. Hemos hablado de las cualificaciones que debe tener tanto el maestro como el estudiante. So then initially when you check a teacher in the Lamrim, then you check if the teacher has qualifications, and then later on you can decide, oh, you know, this teacher is beneficial for my mind, this teacher seems to have the qualifications, and then a kind of reliance can be built up. Inicialmente, ante un maestro o una maestra que conozcas y que si estás interesado en estudiar, primero tienes que comprobar si dispone de estas cualidades de las que hemos hablado. Y más adelante, cuando hayas comprobado eso, pues valorar si realmente te beneficia lo que dice, si te inspira confianza, si te sientes a gusto. Solo después puedes empezar a construir esa relación de confianza con ese maestro. So yeah, then there's actually two kind of normally contemplations or things we have to think about. Right? Aquí hay dos cosas o dos temas que contemplar o que valorar. So one is to generate faith, right? Generate faith in the teacher, and by recalling the qualities of the teacher. And the other aspect is to pay respect by remembering the kindness of the teacher. Right? Y estos dos aspectos sobre los que reflexionar, uno es el generar fe en el maestro o en la maestra, fe a partir de considerar o de valorar sus cualidades, de reflexionar sobre ellas, eso por un lado. Y el otro aspecto es el de generar respeto por el maestro a partir de recordar o de valorar su amabilidad, su bondad. So it means that, in Buddhism, but in many forms of spirituality, also in the Hindu tradition, for example, right? Then the reliance on the spiritual teacher is quite essential. You know? En el budismo y en otras muchas tradiciones, incluyendo el hinduismo, por ejemplo, la confianza en el maestro es un elemento esencial de la práctica. So that means that, you need a guide, so to say. You need because if you, for example, read a book by yourself or you get an oral explanation,
there's a difference, right? If you read by yourself, it's all quite dry. But if you receive an oral instruction, then it moves the mind easier, right? Ujú. Necesitamos una guía, ¿no? No es lo mismo leer un libro que recibir una explicación oral sobre ese libro. La lectura del libro siempre va a ser algo mucho más seco que frente a la riqueza que podemos obtener de una explicación directa de un maestro sobre ese mismo tema. So yeah, and there's many benefits normally we contemplate, right? About reliance on a teacher. You can study that for yourself in the Lamrims, right? The various benefits. Hay muchos beneficios que se obtienen a partir de establecer esa relación de confianza con el maestro y están todos explicados en detalle en estos textos del Lamrim a los que hemos hecho referencia antes. Podéis leer si queréis. But yeah, initially it's better just to, if you're new to Buddhism, it's better just to attend teachings as a lecture, right? Mm-hmm. So to not to see, yeah, just a teacher as a teacher or as a lecturer, right? Without making discriminating factor, this is my teacher, so to say. Mm-hmm. Pero inicialmente, ¿no? Como principiantes, es más recomendable simplemente recibir enseñanzas como quien asiste a una clase, como quien escucha una charla, considerando a esa persona como un profesor o alguien que da una charla, pero sin establecer ese factor de discriminación que dice, este es mi maestro, y genera una relación de especial confianza con esa persona. Yeah, so if you just want to study Buddhism as a kind of knowledge of the mind or education, then you don't have to engage in this kind of particular practice, right? But if you want to get the realizations of the Lamrim, the stages of the path to enlightenment, the actual realizations, then it's quite an important point of the practice. Si te interesa el budismo desde el punto de vista de, bueno, que es un conocimiento que consideras interesante sobre la mente o simplemente por aumentar tu educación, no tienes por qué llevar a cabo estas prácticas en relación al maestro. Puedes seguir estudiando como consideres. Pero si tu interés tiene que ver con conseguir las realizaciones del camino, es decir, con ir adquiriendo esa experiencia directa, vivencial de los temas que va tratando el Lamrim, ahí sí que se considera un tema fundamental el establecer una relación adecuada de confianza con un maestro. So yeah, then what we said this morning, the two swifts, right? If we read to the Georgia or the preliminary practices, then there's kind of two aspects that makes it very fast. You know, one is that the Lamrim is so structured, and the other aspect is then the Guru Yoga aspect, so to say. Como hemos dicho esta mañana, en relación a esto último, cuando hablábamos de que dentro de la práctica de Giorgio hay una estrofa donde habla de dos velocidades o dos rapideces, entre comillas, ¿no? El conseguir rápidamente la iluminación. Esa primera rapidez hace referencia al Lamrim, a que el Lamrim es un camino estructurado que nos permite de manera veloz avanzar en el camino. Y la otra mención a esa rapidez es la confianza en el maestro, fundamentalmente a través de la práctica de Guru Yoga. So then, if you then later on are interested and practice correct reliance, then things go much faster, and then you see the benefits coming close to Buddhahood, getting realizations quicker, afflictions they disappear, and one lifetime after lifetime you have this guide with you, right? Or you meet the guides, so to say, your spiritual teacher. Yeah. Si decides que quieres profundizar en el camino, llevar a cabo estas prácticas y conseguir esas realizaciones, puedes investigar más y tratar de establecer esa relación de confianza profunda con un maestro y estudiar más sobre los beneficios que se obtienen a partir del establecimiento de esa relación, que tienen que ver básicamente con avanzar mucho más rápido en el camino, con eliminar aflicciones, acumular una gran cantidad de virtud o de méritos, el disponer siempre de maestros que te faciliten la práctica y el vida tras vida no perder esa conexión con el maestro que se va a encargar de seguir guiándote hasta la iluminación. Yeah, so the different benefits of we say Guru devotion, but the real meaning actually is very interesting because it says in Tibetan Gewe Sheinen Tensor, right? So that means
we say the virtuous friend, actually. That's a Mhm. much better translation of how to rely on the virtuous friend, because the virtuous friend helps us to engage in virtue, to eliminate destructive emotions and to develop our mind in virtue. Ujú. Se habla, o este tema en ocasiones se expone como la devoción al gurú o devoción al maestro, pero no es tanto un tema devocional. Tiene que ver, si hacemos una traducción más literal del término en tibetano, de confiarse en el amigo espiritual, perdón, en el amigo virtuoso. Amigo virtuoso. ¿Virtuoso por qué? Porque es alguien que nos guía en la virtud, es alguien que nos facilita o nos permite acumular virtud, acumular beneficio, acumular cosas positivas y a la vez ir eliminando las aflicciones, las emociones destructivas. So then if you follow the instructions of the virtuous friend, then you're able to eliminate negative karma and create positive karma, and then you move in a direction. Right? A partir de seguir las instrucciones o los consejos de tu amigo virtuoso, vas eliminando karma negativo, vas acumulando karma positivo y por tanto te vas dirigiendo en la dirección de la iluminación. So yeah, then the next point, after having contemplated the benefits, right, or think about benefits, then we see how to generate respect by generating understanding the qualities, right, and to generate kind of what did I say? Faith, sorry. Faith. And qualities. So yeah, so faith, by contemplating the qualities, we generate faith, right? Yeah. And by contemplating the kindness, we generate respect. Yeah. Y después de, o a continuación, de hablar de los beneficios que tiene el establecer esa relación de confianza con el amigo virtuoso, el siguiente punto en el Lamrim que se trata es el cómo generar esos dos aspectos en la relación que hemos comentado antes. Cómo generar fe en esa persona a partir de la reflexión de sus cualidades, reflexionar sobre ellas, y cómo generar una relación de respeto a partir de reconocer su bondad, su amabilidad. So faith, basically, in Buddhism, is not blind faith, right? So faith is based on reasoning, right? La fe en el budismo no es fe ciega, es una fe que siempre se basa en el razonamiento. Yeah, so let's have a look. We classify 3 types of faith in Buddhism. Tenemos 3 tipos, o una clasificación de 3 tipos de fe dentro del marco budista. So first faith is from what we call the faith of conviction. La fe de la convicción es el primer tipo. So that you examine something and you get convinced about that particular object. For example, you think about cause and effect relationships in our mind, right? That anger produces suffering, and that loving kindness, compassion produces a positive state of mind, right? So by understanding that aspect, you believe, oh, that is true, by your own examining that aspect, right? And then you generate faith in this kind of law, in reality. La fe basada en la convicción, se refiere a la fe, al convencimiento que se genera a partir de analizar un determinado objeto o fenómeno, se genera y de comprenderlo, se genera esa fe, ese convencimiento en que eso funciona de esa manera. Por ejemplo, a partir de reflexionar sobre cómo opera la ley de causa y efecto en nuestra mente y entender que el enfado, por ejemplo, genera consecuencias de sufrimiento y que la paciencia genera diferentes tipos de beneficio, podemos llegar a generar esa fe en la ley de causa y efecto. Or in a similar way, if you think about the qualities of His Holiness Dalai Lama or Lama Zopa Rinpoche, right? And you see what they do for world peace, what they do for leading people to a high stage of realization, what they do for interfaith and social services, and then you think, wow, that's quite an amazing quality there, right? And then you generate a faith in their quite amazing personalities. O por ejemplo, si reflexionas sobre las cualidades humanas de personas como su santidad el Dalai Lama o como Lama Zopa Rinpoche y piensas o analizas todo lo que hacen por los demás constantemente, todo lo que hacen por la paz, por la paz mundial, por las personas que están practicando para que tengan realizaciones, por el diálogo entre diferentes religiones, en fin, todas estas
todas estas manifestaciones de esas cualidades tan extraordinarias, a partir de analizarlas y de reflexionar en ellas, hace que de forma natural se genere esta fe, esta convicción en la increíble personalidad de estos seres. So if faith is based on reasoning, it's very stable. Y la fe basada en el razonamiento, en la razón, es una fe muy estable. For example, one of my friends, I won't mention his name, who was there in the early days in Kopan Monastery, right? And then everybody said, oh, Lama Zopa Rinpoche doesn't sleep, which is quite uncommon, right? That's quite a high level realization if you have that. So then he was quite young and he thought, I don't know if that's true. So he went to see at night and checked if Lama Zopa Rinpoche actually was not sleeping. And then he said, whenever he sneaked in or through the windows, or he's always Rinpoche either sitting, you know, in meditation or reading something, and always sitting like this, never laying down, right? So then he generated strong faith, like, wow, this is amazing. Por ejemplo, un amigo que tengo, que tenía, no voy a decir su nombre, que en los viejos tiempos vivía en Copán, en el monasterio de Copán, en Katmandú. Bueno, todo el mundo le decía que Rinpoche era alguien extraordinario y que, por ejemplo, jamás dormía, lo cual es una señal en fin, de tener un nivel de realización espiritual muy, muy grande, ¿no? Y este amigo mío no se lo creía. Era muy joven y decía, uff, eso es, lo tengo que comprobar yo. Entonces espiaba a Rinpoche y se escabullía por algunos sitios y trataba de verle durante la noche y nunca lo vio tumbarse. Siempre lo veía así, en meditación o leyendo textos, jamás tumbado. A partir de reconocer esa cualidad suya, generó una fe muy fuerte, una convicción muy fuerte en las cualidades de Rinpoche. And then, you know, Rinpoche dealing with little beings, you know, always like saving animals and creatures all the time, right? You can see, wow, this is compassion in action. So you see those aspects, or saving sheep from the slaughterhouse, put them in a car, and then drive them around the slaughter, right? It's like something, you know? Or put them in a big field and then put a table and then recite a sutra for there to get imprints in the mind. So you think, wow, this is quite amazing. O cómo se relacionaba Rinpoche con los pequeños animales, con los insectos, con los mosquitos, con todo, cómo estaba siempre salvándolos, ¿no? De medio, cómo los trataba. Es una expresión de su compasión en acción, ¿no? Como, por ejemplo, historias de que salvaba salvaba ovejas que estaban en el matadero, las montaba en un coche y empezaba a darle vueltas a la estupa con las ovejas para en fin, que recibieran improntas positivas, o cómo recogía insectos, los ponía sobre una mesa y empezaba a recitarles un sutra, por ejemplo, ¿no? Para beneficiarles. So then you see constantly, you know, like 24/7, without sleep, basically. Rinpoche always engaged in these kind of activities. So then automatically, when you serve Rinpoche, for example, and you close by, then you automatically generate faith because you see the qualities. Eso, cuando eres capaz de comprobar que, por ejemplo, Rinpoche estaba así siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin dormir, siempre actuando para el beneficio de los demás, cuando tienes la oportunidad de servirle, por ejemplo, y de pasar un tiempo cerca de él, de manera natural generas fe, ¿no? Generas convicción en sus cualidades. So if you see those kind of qualities, then whatever they teach, you think, I have to put this into practice, right? So you become much more, the teachings have much more effect on your minds because you generate this kind of faith. Yeah. Cuando tienes esa fe y recibes cualquier enseñanza del maestro, inmediatamente de forma natural piensas, tengo que ponerlo en práctica, ¿no? El impacto que recibes de lo que escuchas de él es mucho mayor si partimos de esta fe, de esta convicción. Yeah, so that's kind of what we call the faith of conviction, right? You contemplate the qualities and then you think, wow, this is quite an amazing person, right? That person I can trust. Bueno, pues esta es la fe de la convicción, y en este ejemplo que hemos usado está referida a un maestro. Cuando has analizado y has valorado esas cualidades, generas de manera natural fe en esa persona. Piensas que es una persona válida en la que se puede confiar. So that's the faith of conviction, right? Esa es la fe y la convicción, o la fe de la convicción. Then the second type of faith is what we call clarifying faith. El segundo tipo
es la fe que traducimos como la fe de la claridad o la fe aclaratoria. No hay un término único con lo encontraréis de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, este segundo tipo de fe, la fe de la aclaración o fe de la claridad. So the fate of this clarifying fate, that actually, if you think about qualities, it uplifts the mind often, right? If you have a conversation and you talk about all the negative things in the news, right, then the conversation becomes quite kind of heavy, or you become unhappy, always talking about the negative news, right? But if you talk about qualities of people in a conversation, it's very uplifting, right? Mm-hmm. Esta fe de la aclaración o fe que aclara hace referencia a cuando, a partir de reflexionar sobre cualidades positivas, de alguna manera nuestra mente se aclara, se eleva, se ilumina, se anima un poco, ¿no? Piensa en lo contrario. Si empiezas a discutir en una conversación sobre las malas noticias que estábamos oyendo todos los días, de alguna forma eso te puede bajar el ánimo, te puede disgustar, pero en signo contrario, si lo que reflexionamos es sobre cualidades positivas de algo, de alguna persona, eso tiende a clarificar la mente, ¿no? En ese sentido. So that's true for those who are already in Buddhism for some time. They know when you talk about the qualities of a teacher in a conversation, then it's very kind of, yes, very kind of, the mind becomes very, how to say, light and positive, right? So that's kind of what we call clarifying. Quienes lleváis algún tiempo ya en el budismo habréis comprobado que cuando en una conversación empiezas a hablar de las cualidades de algún maestro, de alguna forma eso tiene un efecto eleva el ánimo de todos, ¿no? En la conversación es como hay un tono creciente de que todo el mundo acaba como muy animado a partir de reflexionar sobre las cualidades y lo estupendo que es determinado maestro, ¿no? Esa es, a ese aspecto se refiere este tipo de fe. So that's what we call clarifying faith, or it clarifies the mind, so to say. Esa fe de la aclaración, o esa fe que aclara, que eleva la mente. So then the third type of faith is what we call wishing faith. El tercer tipo de fe es la fe de la aspiración o la fe aspiracional. So that means if you get inspired by a person like Lama Zopa Rinpoche or His Holiness, you actually want to become like that. Right? So that's kind of, you want to get those qualities. So that's what we call this wishing faith. Esa fe de la aspiración se produce cuando, por ejemplo, a partir de valorar las cualidades de algún maestro, como Lama Zopa Rinpoche, tienes la aspiración de desarrollarlas tú mismo, ¿no? De conseguir esas cualidades también. Yeah, so there's kind of three types of faith. You can apply it to relies on the virtuous friend, but yeah, you can also apply it to other aspects of Buddhist teaching. Estos son los tres tipos de fe que puedes aplicar en cuanto a establecer esa relación de confianza con el amigo virtuoso, pero también los puedes aplicar a otros temas que se tratan en el Lamrim. So, but here we see that it's not blind faith, right? If you faith in the teacher is based on understanding the qualities of the teacher and generating kind of aspirations to become like that. Right? Y vemos que no se trata en ningún caso de fe ciega, sino de fe que parte del análisis y de la reflexión sobre las cualidades del maestro que a partir de ahí se generan. Pero es a partir de una reflexión y un análisis sobre las cualidades positivas de esa persona. So also sometimes those who are quite new to Buddhism, then you see other people prostrating or making offerings like this, Why? Las personas más nuevas, por ejemplo, en ocasiones se sorprenden cuando ven a la gente postrarse delante de un maestro o hacer ofrendas como estas que tenemos aquí. Piensan, ¿por qué? But if it's done out of a habit without much thinking, then there's not much benefit. Right? Si esto se hace simplemente por hábito, sin pensar en lo que estás haciendo, tampoco es que sea algo especialmente beneficioso. But if it's done with kind of an understanding, oh, look, there's the Buddha, and the Buddha is representing these qualities of love and kindness, compassion, and wisdom. I would like to have those qualities, right? That's quite amazing. And then
we make tree prostrations or we make offerings, and then we create a cause to get those qualities, right? Pero si se hace con la comprensión de que lo que hay delante es un Buda, y un Buda es la manifestación de las cualidades perfectas de amor, compasión y sabiduría, te estás postrando ante esas cualidades porque tienes la aspiración de generarlas tú mismo. Y estás creando de esa forma las causas para poder generar esas cualidades en tu propia mente. Yeah, so that's there you can see there is always reasoning behind it, why we do things, right? A reasoning behind it, how we act and why we act in a particular way. Hay siempre un razonamiento detrás de cualquier práctica que hagamos en este contexto, ¿no? Es importante saber por qué actuamos de determinada manera. Because we see many forms of religion or faith, people go to church because that's what you do on Sunday, right? Or in Singapore is very similar. People go to the temple and offering incense to Amitabha Buddha, right? So, but that by itself doesn't make you a Buddhist, right? Yeah. En muchas otras tradiciones hay muchas de estas prácticas que se hacen como un mero hábito. El hábito de ir a la iglesia los domingos, por eso, porque es la costumbre. O en Singapur, por ejemplo, que es un país budista, el ir a los templos budistas a ofrecer incienso al Buda Amitabha. Eso en sí no te hace budista, no es una práctica budista. So the education is often lacking, and then there's not that much benefit, right? Porque ahí falta como educación, en el sentido de falta un saber por qué, una comprensión de por qué se hace. Si es así, sin esa comprensión no hay mucho beneficio de la práctica. Yeah. So then, with reliance on the virtuous friends, we generate kind of faith by contemplating the qualities, right? Yeah. And then also we think, wow, you know, if you listen to a person who gives you a lot of inspiration, yeah, then you think, wow, yes, this makes sense, and then you want to put it into practice, and then you can move quick. Entonces, a partir de establecer esa relación de confianza con el amigo virtuoso, generamos fe en esa persona a partir de reflexionar y de analizar sus cualidades. Y la relación que tenemos con esa persona nos inspira a conseguir esas cualidades también. Eso es un motor de nuestro camino, eso es algo que nos dirige en la dirección adecuada. So it's true, you know, faith, we've seen various forms of religion. It can also move the mind. If you have really strong faith in the teacher and you make prayers, it can move the mind very quickly into the Lamrim, right? So that's kind of a very important aspect. Porque esta fe, esta relación con el maestro puede afectar profundamente a la mente, puede emocionarla de manera profunda y dirigirla hacia el Lamrim o hacia, en fin, la dirección correcta, ¿no? Positiva, a partir de esa fe y esa devoción al maestro. Yeah, so if you're really interested in these things, then you can read the biographies of, you know, Marpa Lotsawa meeting Naropa or Naropa meeting Tilopa or these kind of great masters, how they got realizations quite quickly by this kind of reliance, right? Si realmente tienes interés en estas cosas, puedes leer, por ejemplo, biografías, leer la biografía de cómo Marpa Lotsawa encontró a Naropa o cómo Naropa se encontró con Tilopa y recoger un poco la inspiración, ¿no? A partir de estas historias, de estas biografías de estos grandes maestros. Or even more famous, how Jesse Milarepa got, you know, realizations quite quick by correct reliance on the virtuous friend. O más famoso aún es el encuentro de Jetsun Milarepa con su maestro, a partir de esa confianza inmensa que tuvo en su amigo virtuoso y cómo consiguió todas las realizaciones del camino de manera muy, muy rápida. So by understanding the qualities of the teacher more and more, then this conviction, faith of conviction and clarifying faith and wishing faith follows, right? A partir de comprender cada vez mejor las cualidades del maestro, estos tres tipos de fe se generan, ¿no? La fe en la convicción, la fe clarificadora y la fe de la aspiración. And then, yeah, the second aspect of contemplation is then that you try to contemplate, you know, to generate respect. You contemplate the kindness of the teacher. El otro aspecto en el que había que reflexionar respecto en relación a esa relación de confianza con el maestro, por un lado estaba la fe, pero luego está el respeto, el generar una relación de respeto a partir de la reflexión, de la contemplación
de la bondad, de la amabilidad del maestro. So, yeah, that aspect is kind of, you contemplate how kind it is thanks to the teacher that we receive teachings, that we receive transmissions, instructions, you know, and those who practice further initiations, and then we know we actually develop quicker, right? Yeah. Reflexionamos sobre la bondad que supone o que tienen esta persona de la que recibimos instrucciones, enseñanzas, transmisiones, consejos, más adelante hasta iniciaciones, es decir, todo el beneficio que se deriva de todas las enseñanzas que recibimos a partir de la bondad del maestro. Yeah, so that's kind of, the more you understand the kindness also there, then your mind can move in a particular direction. Then faith becomes stronger, and then the mind can really shift in its understanding or realization. Cuanto más profunda es tu comprensión de la bondad del maestro, también en esa medida se va a incrementar tu fe, en esa medida tu mente se va a ver afectada por esa fe y se va a dirigir en la dirección correcta, ¿no? Se va a producir ese cambio a partir de esa fe y ese respeto que se genera por el reconocimiento de la bondad del maestro. Se produce ese cambio que dirige tu fe en la dirección adecuada. Yeah, there's a story, maybe most of you have heard the story, I'm not sure, but there was, His Holiness Dalai Lama always tells a story about one famous Lama in the Kagyu tradition called Kashin Drupa. So Kashin Drupa means, Ka means instruction, Shin means likewise, Drupa means to establish. So his name actually is to establish the instructions according to how it should be done. That's the meaning of his name, right? Está esta historia, para ejemplificar un poco esto que tal vez ya conozcáis, que cuenta a menudo su santidad el Dalai Lama, de esta persona, Kashin Drupa, cuyo nombre significa algo así como el que establece las instrucciones o el que establece las instrucciones de forma correcta, ¿no? O el que establece, sí, el que se establece de acuerdo a las instrucciones. So then when he was young, and then his teacher actually told him, you know, to do prostrations as a purification practice, you know. And then his teacher went into the other room and then left the student alone. And then, of course, he was quite young and then getting lazy in prostrations. And then was just sitting on the prostration board and then just sitting like this. You know, like that. And then the teacher in the other room thought, oh, he's still doing prostrations, right? So he actually deceived his teacher. You know? Entonces, cuando este monje era joven, recibió las instrucciones de su maestro y su maestro le dijo, vete a esta sala a hacer postraciones, mientras su maestro se quedaba en la habitación de al lado. Entonces él, que era pues muy joven en ese momento, pues empezó a hacer las postraciones, pero al poco se cansó, entonces simplemente se sentó allí en el cojín y empezó a hacer como si se estuviera postrando, y hacía así, dando los golpes como que cada vez bajaba y hacía una postración, y su maestro en la habitación de al lado que lo escuchaba pensaba, ah, qué bien, sigue postrándose, ¿no? Entonces él estaba engañando a su maestro. So then later when he was in retreat and he was a bit older, then his teacher died, right? His teacher passed away. Then he started thinking, wow, I received so many instructions, you know, of this master. I just deceived him, you know, that's not correct. So then he generated kind of regret and really became very emotional. He cried about it a lot. And then he generated so much faith in his teacher, and then he realized the nature of the mind. You know? Entonces, años después, su maestro ya había muerto y este monje estaba en retiro y estaba reflexionando sobre las cualidades de su maestro, sobre la bondad de su maestro, sobre todas las cosas buenas y las enseñanzas que había recibido de él, y entonces recordó que lo había engañado y sintió muchísimo arrepentimiento, muchísima vergüenza, ¿no? Sintió, esto no es correcto, lo que he dicho no está bien, y se emocionó mucho, lloró un montón, y a partir de toda esa emoción que generó
con esa fe en su maestro, tuvo la realización espontánea de la verdadera naturaleza de la mente. Yeah, so then you can see that, generating faith and generating respect are quite important aspect in the spiritual part. Right? Bueno, con esto podemos ver cómo la generación de fe y de respeto son dos elementos muy importantes respecto a la relación con el maestro, son dos elementos muy importantes en el camino espiritual. And we see that also in our tradition, that when Lama Tsongkhapa was an incredible scholar, and then his mind was so pure, he could see Manjushri like you and me, right? The Buddha of wisdom. He could see actually here. So this is actually explaining that event. Lama Tsongkhapa saw Manjushri, and here the sword goes straight into the heart to transmit wisdom, right? So then when Lama Tsongkhapa asked Manjushri, do I have the view of the most subtle view of ultimate reality, or the one just below that? Y, por ejemplo, grandísimos maestros como Lama Tsongkhapa, que era un grandísimo erudito y un practicante extraordinario y tenía unas realizaciones espirituales asombrosas. Él podía ver a los Budas igual que nosotras nos vemos aquí en la sala, ¿no? Y, por ejemplo, este episodio de su vida está representado en esta pintura que tenéis aquí detrás, donde está el Buda Manjushri, el Buda de la sabiduría, con su espada, que está apuntando con la espada al corazón de Lama Tsongkhapa, que es este monje de aquí, con el gorro amarillo, simbolizando que le está transmitiendo directamente su sabiduría. Y Lama Tsongkhapa le preguntó a Manjushri, ¿mi visión de la vacuidad es la más sutil de todas o es justo la que es la casi más sutil de todas, justo la anterior? And then Manjushri said, neither. Manjushri le dijo, ninguna de las dos. So then Lama Tsongkhapa, who was an incredible scholar, then asked Manjushri, what should I do? Entonces, Lama Tsongkhapa, que era un erudito increíble, le dijo, pues entonces, ¿qué hago? And then Manjushri gave him kind of fourfold advice. That means you have to purify negative deeds, right? You have to, because negative deeds, produce all kind of negative thoughts and obstacles, right? So you have to purify negative deeds, accumulation of merit, so accumulation of positive deeds. And then you have to, of course, read, study, and contemplate the great scriptures of the Indian masters, right? And then point number 4 is to make strong supplications to the Guru. Entonces, cuando Lama Tsongkhapa le dijo, bien, ¿qué tengo que hacer? Buda Manjushri me dio 4 instrucciones fundamentales, que son, lo primero, purificar karma negativo, purificar los resultados de las acciones negativas, porque los resultados son obstáculos. Las acciones negativas generan a su vez también pensamientos negativos y todo eso son obstáculos para progresar en el camino. En segundo lugar, me dijo, tienes que acumular méritos, lo contrario, tienes que acumular acciones positivas y karma positivo. En tercer lugar, tienes que seguir leyendo, estudiando y contemplando los textos raíces de los maestros, tienes que seguir progresando en tu conocimiento. Y en cuarto lugar, tienes que hacer súplicas al gurú, súplicas a tu maestro. So then he did these 4 aspects, right? And in kind of a few years of retreat, and then he realized things. Entonces, Tsongkhapa, durante varios años de retiro, llevó a la práctica estas 4 instrucciones y entonces, después de eso, sí que consiguió esa visión de la vacuidad. Naropa and Tilopa are there. Anyway, there's a few Mahasiddhas there in the corner, but I can't see properly. But also when Naropa, when Naropa was this great Indian master of Nalanda Monastic University, right, in ancient India. So he was next to Atisha. There's Atisha, Naropa, and Shantipa. They were the 3 greatest masters in India at that time. And then Naropa had this vision of this old lady who appeared to him.
And this old lady was actually an emanation of Vajrayogini, right? A female Buddha, you know. And then this female Buddha, Vajrayogini, appeared to him in this ordinary form of an old lady, right? And then asked Naropa, who he was reciting the text, you know, do you know all the words, you know, you are reciting? And Naropa says, yes. And then this lady smiled, you know, was very pleased. And then she asked again, do you also understand the meaning of all this, right? And then Naropa says, yes. And then she starts crying. Otra historia, por ejemplo, del grandísimo maestro Naropa, un erudito de la Universidad de Nalanda, que era coetáneo en India en ese momento con Lama Atisha y con Shantipa. Naropa tuvo un encuentro con una señora, una mujer que parecía muy vieja, que en realidad era una manifestación de Vajrayogini, que es una Buda en un aspecto femenino, y esta mujer aparentemente normal, esta mujer mayor, le preguntó, en ese momento Naropa, cuando se encontró con ella, estaba leyendo un texto y le dijo, ¿tú conoces las palabras que estabas leyendo? Y Naropa dijo, sí. Y la mujer se rió. Y después le preguntó, ¿conoces el significado de las palabras que estás leyendo? Y Naropa dijo, sí. Y entonces la mujer empezó a llorar. So then, she started crying, and then she said, in order to really understand the meaning, you should go and find a guru and meditate. You know? Y le dijo a continuación, para realmente comprender el significado de lo que estás leyendo, necesitas buscar un gurú y hacer retiro. And then he went, you know, to actually those who know India, I don't know, probably you people never went, but in Dharamshala, the area, you know, that's kind of very famous area where actually Naropa met Tilopa, you know, Talipur, you know, between Pathankot and Dharamshala. Yeah. Y entonces, pues Naropa le hizo caso y se marchó en busca de su gurú. Si conocéis un poco India, bueno, él lo encontró en lo que actualmente es Dharamsala, en el norte de India. Ahí es donde se encontró con su maestro Tilopa, en un área que se llama Kalipur, que está cerca de Pathankot, en Dharamsala. Yeah, so it's a very nice cave. There's a river, and then, above the river, there's a cave in the rock, you know, so probably Naropa just flew into it. But when you want to go inside, you have to go to the nunnery, get a ladder, and then we can climb in. Nowadays, yeah. Sí, todavía se conserva el lugar donde Naropa se encontró con Tilopa, y es un lugar muy hermoso sobre un río. Hay una cueva en lo alto en una roca muy grande. Probablemente Naropa simplemente voló hasta allí, pero hoy en día tienes que prestar una escalera a una nunnery, a un convento de monjas que hay al lado para poder subir a la cueva. Yeah, so that's if you ever go there, then you can visit. Yeah. Si no vais allí, pues lo podéis visitar. If you know the story, then it's more inspiring. Si conoces previamente la historia, es mucho más inspirador. Yeah. Okay, so that's a little bit about, relies on the virtuous friend, right? That there are aspects we can contemplate to generate faith by contemplating the qualities, and generate respect by contemplating the kindness, right? Bien, pues estos son cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer una relación de confianza con el amigo virtuoso, ¿no? Generar esa fe a partir de la contemplación de sus cualidades y la relación de respeto basadas en la reflexión sobre su bondad. Todos estos aspectos son cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer esa relación. Yeah, so then it's very fortunate for us, you know, to have a life with kind of freedom and religion, and we have our own kind of interest in these kind of topics, right? And then we also have the teachings available and people who explain it, you know, the teachers. So actually we're very fortunate in that way. Tenemos la inmensa fortuna de en esta vida disponer de la libertad para estudiar, del acceso a las enseñanzas, de las condiciones necesarias para practicar, todas las condiciones que hacen falta. Tenemos eso, tenemos las enseñanzas en sí,
y además tenemos a los maestros que nos las enseñan. Es una situación realmente muy afortunada. Yeah, so maybe we do a short contemplation on those points and then see how fortunate we are, and then we get the urge to use this opportunity, right? Vamos a hacer ahora una breve contemplación, una breve meditación sobre estos puntos, básicamente para reconocer cuán afortunados somos y a partir de ahí generar la urgencia de aprovechar al máximo estas condiciones tan favorables. Because the next topic what we go over is to see the fortunate rebirth we have, you know, so as a preliminary to that. And it also depends on having this internal condition of Buddha potential by nature, right? And we also saw in our previous meditation that we can change the mind, you know. So then we have this inner kind of qualities, but then also we have the teachings available, which is an external condition, and we have teachers who explain to us how to do it. So you can see we are very fortunate. You know? Esto es una especie de introducción o de pasaje al siguiente punto, siguiente tema del Lamrim, que es el reconocer, el apreciar la inmensa fortuna de disponer de este tipo de renacimiento que tenemos, de este precioso renacimiento humano, donde ya hemos dicho antes que contamos con esa condición interna que es nuestro potencial para desarrollar la mente. Ya hemos hablado de cómo podemos transformar la mente, de que eso es posible. Pero además de esa condición interna, tenemos la condición externa que es, de forma resumida, disponer de las enseñanzas, de las instrucciones a seguir y además de los maestros. Disponemos de todo esto. So the more you're convinced about how fortunate you are, the more you're not going to waste your time, right? Cuanto más te convences de cuán afortunada eres, menos dispuesta estás a desperdiciar el tiempo, a desperdiciar tu vida. Yeah, so let's do a similar meditation as we did this morning, right? So first we count the breath from 1 to 10 and then start over counting, yeah. And then after that we do this analytical meditation. So first concentration meditation on counting of the breath, and then the analytical meditation on see the fortunate situation we have. Vamos a comenzar con la meditación, cuya estructura va a ser igual que la anterior. Empezamos con unos minutos para generar concentración y para eso utilizaremos el contar las respiraciones de 1 hasta 10 y luego volver a empezar. Haremos varias rondas contando respiraciones y después de eso pasamos a la meditación analítica, donde vamos a reflexionar sobre nuestro estado de vida tan afortunado. Yeah, so first let's do the counting of the breath again, right, from 1 to 10, and then make sure you be aware if the mind hears something or you think about past or the future, so you recognize that that's happening, and then you bring your mind back with mindfulness to the actual concentration, right? So let's do that for about a minute or so. Vamos a comenzar a contar esas respiraciones en rondas de 10. Asegúrate de que en cuanto la mente se distrae con cualquier sonido, cualquier estímulo, cualquier pensamiento del pasado o del futuro, lo detectas. Aplicando vigilancia, te das cuenta de que te has distraído y recuerdas el objeto de tu meditación, que es contar las respiraciones, regresando tu atención a eso. Vamos a hacerlo durante un par de minutos.
So then when the mind is settled down a bit, then we do the contemplation, right? So analyze or recall what we did this morning to see that we are very fortunate to have this potential to change, yeah, because of the reasons we saw that we can eliminate afflictions. And not only that, but on top of that, we have met teachings. We have met teachings that gives us the methodology, how to do this. You know? And then on top of that, also we have met a teacher or teachers. Yeah, some of you have more teachers, and then you actually receive the instructions how to train your mind. So in one way, we're very fortunate to have the potential from our side and have met the teachers and the teacher from the outside. So it's a perfect combination to develop, right? So try to analyze how fortunate we are in that regard for, let's say, about a minute or two. Y ahora, con la mente ya más en calma, pasamos a la contemplación, al análisis. Recordamos los temas que hemos visto que hablan de la condición interna, de disponer de ese potencial para el cambio, para transformar nuestra mente, para perfeccionarla. Tratamos de reconocer ese potencial inmenso. Y además, no solo tenemos esa condición interna, sino que también tenemos la condición externa necesaria, que son las enseñanzas, que explican la metodología a seguir para poder desarrollar la mente. Y además de eso, contamos con el maestro, o los maestros, que nos explican con detalle, que nos enseñan y nos guían sobre cómo llevar a cabo esas enseñanzas para conseguir desarrollar la mente. Tenemos la difícil condición de disponer de las condiciones tanto internas como externas, todo lo necesario para progresar en el camino. Tratamos de analizarlo y de tener un reconocimiento de cuán afortunada es nuestra situación ahora mismo. And then try to come to a conclusion that sees that it's really true. You know, I have this incredible potential to change, and I've met these teachings that gives me the methodology, and I get the explanation. So I really should take, you know, the benefits of this incredible fortunate situation and put it into practice. You know, I'm really gonna not waste this opportunity, so to say. Yeah. So come to that conclusion, and I focus on that conclusion for about half a minute.
trata de llegar a esta conclusión que reconoce que disponer de este potencial para transformar tu mente, de tener al alcance todas las enseñanzas y los maestros que te las explican, es algo increíblemente afortunado. Trata de llegar a esa conclusión que reconoce esa inmensa fortuna, que la aprecia y que por tanto valora como muy importante el no desperdiciarla, el aprovecharla al máximo. Trata de generar esa conclusión durante un minuto. And then generate a kind of determination or commitment for yourself, or make kind of a prayer that I'm really gonna take the essence out of this opportunity, and I'm really gonna do my best. I'm not gonna waste this opportunity, and do my best to develop and come to that conclusion, final conclusion and final determination and promise. Yeah, and also focus on that for about half a minute. Y ahora, finalmente, trata de establecer esa determinación o ese compromiso o esa promesa contigo para aprovechar al máximo estas condiciones que tienes, para no desaprovecharlas, para exprimir al máximo su esencia, y trata de generar esa última determinación, ese compromiso durante el próximo 9 minutos. Yeah, so then we can stop. Vamos a parar. And then, Kaza, yeah, if people need to stretch their legs, maybe 10 minutes or so. Yeah. ¿Necesitáis estirar un poco las piernas, 10 minutitos? Or use the bathroom. ¿O ir al baño? Yeah, 10 minutes or so. Yeah. ¿Sí? Yeah. Un descanso muy breve de 10 minutos. So